Os confieso que tenía unas ganas increíbles de hablar con nuestro siguiente invitado y aunque probablemente no haga falta ni presentación, solamente basta ver su currículum para darse cuenta de quién estamos hablando, ¿no? 27 títulos. Fue número 3 del mundo, en la época además dorada del Big Three, y estuvo 7 años dentro del top 10 finalista de Grand Slam y de la Copa de Maestros. Y es exactamente la persona que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Javier. Estamos hablando exactamente de David Ferrer. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tranquilo, en Valencia y bien. Oye, hay muchos deportistas que cuando se retiran se dejan ir un poco, tú sabes, ¿no? Cogen un poquito de peso. Yo creo que tu caso no es, porque creo que tú incluso parece que estás hasta mejor que cuando eras tenista, ¿no? No, hombre, mejor no, ya me gustaría. No estaría jugando a tenis, José. Pero no, sí, me mantengo. Me gusta hacer deporte y, bueno, toda la vida lo he hecho. Aparte de jugar a tenis, que cada vez jugamos menos, porque bueno, te gusta hacer otras cosas, pues bueno, siempre me he decantado por tener una vida saludable en cierta medida. Entonces, el tema del peso no es que lo lleve a rajatabla, pero sí que me gusta estar bien, sí. ¿Tú qué deporte sueles practicar ahora, una que ya estás retirado del tenis? Bueno, a mí me gusta mucho el ciclismo. Yo desde después de pandemia empecé con el ciclismo y hago carretera, hago mountain bike. Mira, justamente ahora hace unos 15 días me fui a hacer una carrera de mountain bike de estas de ultramaratón, que no vuelvo a hacerlo en la vida, te lo digo, durísimo. Y juego a pádel también y a tenis cuando voy a la academia. Mira, a tenis, ayer estuve jugando a tenis que hay veces que dices, bueno, tendría que jugar más, ¿no? Pero cuando estoy en pista me divierto. Se pierde mucho la mano cuando dejas de jugar un tiempo, ¿verdad? Sí, se pierde. Bueno, sobre todo se pierde fuerza y los apoyos y bueno. Pero bueno, bien. ¿Sabes qué pasa? Que cuando juegas al tenis no vas a mejorar. En otros deportes mejoras, pero en el tenis te viene el pasado de cuando jugabas y es un poco frustrante. Ahora también estoy jugando a golf, que me Ostras. aficioné un poco. Sí, 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 no había jugado nunca y ahora me arrepiento de cuando Juan Carlos Ferrero me decía de jugar o Rafa. Y bueno, pues en eso estoy, en practicar nuevos Qué deportes. bueno, qué bueno. Bueno, hablando de tenis, yo tengo la curiosidad de saber cómo se enamora David Ferrer del tenis. ¿Cuál es el recuerdo este desde pequeñito que te viene de enamorarte de este deporte? Bueno, yo empiezo en el tenis porque mi padre jugaba a nivel social en el Club de Tenis Javia y sobre todo yo tengo un hermano mayor que tiene 3 años más que yo y él jugaba a tenis, entonces claro, era como, bueno, limitaba lo que hacía. Entonces pasábamos muchas horas en el Club de Tenis Javia, fin de semana. Estamos hablando de otra época donde no habían no sé si distracciones, pero no habían tantas cosas que hacer. Entonces, para mí el tenis era una pasión. Yo me acuerdo que me encantaba jugar al frontón, entrenar. Mis padres me llevaban al Godó, que era la semana nuestra de vacaciones. Bueno, era una semana y esa semana era ir al Conde Godó. ¿Y tu ídolo tenístico quién fue? A ver, a mí me gustaba mucho extranjero, Andrea Gassi, me encantaba por cómo Joder. jugaba del resto. Aparte, yo tenía un entrenador, mi primer entrenador era así con metodología americana también. Y luego de españoles, Sergio Bruguera, que luego, mira, Sergio Bruguera luego fue mi capitán y tengo una gran amistad. Pero claro, yo a Sergi fue el primer jugador que vi ganar Roland Garros en televisión. Entonces, sí, eso siempre me acordaré. Sí, sí. Y yo no sé cómo fueron tus inicios, porque creo que muy fácil no fueron, porque tú creo que en torno a los 17, 18 años tú siempre tenías dudas de Mm. si dedicarte al tenis, si trabajar, si estudiar, ¿no? Digamos como que tenías un poco de dudas y no sé cómo gestionabas tú esa etapa en tus inicios. Bueno, fue difícil porque cuando pasas de un jugador alevín infantil, que es de los 10 a los 14 años, que normalmente estás acostumbrado a ganar partidos, de repente ya empiezas a jugar con profesionales. Ahora hay esa oportunidad de jugar juniors y que la transición sea mejor. Claro, nosotros de repente pasas con 16, 17 a jugar con gente mayor, con gente que ya tienen 3, 4, 5, incluso más años que tú y empiezas a perder. Claro, el sabor de la derrota no estás tan acostumbrado a ella. Entonces, cuando eres tan joven, si no tienes un buen, bueno, no sé si un buen entorno, pero no es tan fácil de gestionar, ¿no? Y ahí me costó. Yo creo que fue la peor época. Estaba en Barcelona y tuve dudas, volví a casa, estuve unos meses en la academia de Juan Carlos Ferrero y luego pues tuve la suerte de que encontré a Javier Piles que bueno, me ayudó muchísimo a poder
a poder centrarme, porque yo era un jugador bueno, pero es verdad que cuando estás en escuelas o academias, pues es normal, es lógico que si eres un jugador con dudas, pues no tengas esa atención que pude tener con Javier Piles. Sí. Yo me acuerdo, estuve hablando con Antonio Martínez Cascales de tu etapa Sí. en Villena y me dijo, David no se, no, digo, vino no muy contento con su etapa en Barcelona, pero aquí le pusimos las pilas, me dijo. Sí, sí, es verdad. Es que, ostras, yo vine de Barcelona, vine, pues bueno, mentalmente bastante mermado y en Villena, me acuerdo, ostras, se trabajaba muchísimo físicamente. Ahí me di cuenta de decir, ostras, aquí si quieres ser tenista hay que trabajar mucho. No, no, estuve bien, ¿eh? No, no, no. Yo tengo muy buen recuerdo de Villena. Aparte había muy buenos jugadores, aparte de Juan Carlos que ya estaba top 100, estaba destacando mucho. Yo me acuerdo de jugadores de la talla de Santiago Ventura, creo que fue top 100, Pedro Rico. Había nivel tenístico y bueno, pasa que yo, o sea, echaba de menos también estar en casa. A los 14 años me fui, allí tenía 18 y bueno, yo, a ver, tengo muy buenas palabras de la Academia de Viena porque creo que eran muy profesionales y trabajaban muy bien, sabían lo que hacían. Sí. Yo, bueno, creo como digo, en tu etapa esa inicial, al final es un poco complicado, digamos, gestionar toda esa etapa mentalmente que estás fuera, ¿no? de tu casa. No sé si tú en algún momento llegaste, a lo mejor, a dudar si podías llegar a ser tenista en ese momento, o tú tenías claro que querías ser tenista en ese momento. No, 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 para nada. No, 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 no. Es que, ¿sabes qué pasa? A ver, por supuesto que tu sueño es ser tenista, pero yo no era de los que pensaba voy a ser top 10 o lo que he conseguido. No, bueno, sabía que para jugar a tenis tenía que ir a Barcelona, porque en aquella época no habían escuelas o no podía estar en casa. Yo quería entrenar también con los mejores. Tuve la suerte de que la Federación Catalana pues me ayudó económicamente y pude entrenar con Mar López y gente muy buena de mi edad y ahí que me fui con 14 años, ¿no? Ahora lo piensas y bueno, tenía 14 años, pero es que era la única manera. Claro, y luego hay momentos que tienes dudas, dices, ostras, esto igual llegar va a ser complicado, sobre todo lo que te decía, esa época de 17, 18, que pierdes muchos partidos. Pero iba paso a paso, ¿no? O sea, iba quemando etapas, no pensaba de más. Yo era, no sé, me gustaba competir, me costaba más entrenar y cuando competía pues me lo pasaba bien, jugando partidos era lo que más me motivaba, ¿no? Me has hablado antes del el cómo gestionar mentalmente los resultados cuando ya empiezas a jugar contra gente muy profesional, digamos, empiezas a perder. ¿Tú cómo gestionabas mentalmente esos momentos? ¿Cómo saliste de ese momento? Porque yo creo que tú en tus inicios, digamos que las derrotas no te las tomabas muy bien, ¿no? No, no queda para nada. Para nada, no, 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 era un jugador muy impulsivo, me enfadaba muchísimo, rompía muchas raquetas, era mal educado, o sea, todo lo que quieras llamarme, yo hasta los, obviamente yo pude estar entre los top 100, yo creo que con 20 años, 21 gané mi primera ATP, pero aún así era un jugador impulsivo, yo creo que hasta los 25 no supe regularme, iba mejorando poco a poco, tenía una transición buena, pero no, y de joven tampoco. Era competitivo, pero impulsivo y me costaba controlarme a mí mismo, ¿no? Me pasa ahora con el golf. Me recuerdo cuando tenía 20 años cuando juego ese deporte. Entonces, bueno, a ver, Javier Pires me ayudó mucho a nivel de trabajo diario, de tener rutinas. Para mí eso fue fundamental. Y luego yo copiaba y pegaba, tuve suerte, porque, no sé, yo veía a Carlos Moyá o veía a Albert Costa o Alex Correia y intentaba imitar sus ejemplos. Luego ya vino Rafa, que ya superó un poco todas esas expectativas de ambición, etcétera. Y bueno, me gustaba fijarme, ¿no? Para ver qué cosas podía mejorar con mi tenis. Y yo creo que eso fue fundamental. No había tanta información como ahora. Ni de entrenamientos, ni de preparación Ya. física, ni de nutrición. Era todo, si tú lo piensas bien, si volvemos a 20 años atrás, se hacían barbaridades. Yo recuerdo, claro, mucha gente me dice, o sea, qué bueno eras de físico. Pues bueno, yo físicamente entrenaba que jamás entrenaría así a un jugador de tenis. O sea, es que si lo piensas bien, era algo ilógico, ¿no?
Joder. Me has hablado de Javier Piles, ¿no? Creo que es una persona que te marca yo un antes y un después, ya no solo en tu vida, en tu carrera, sino también en tu vida, ¿no? Sí, tanto. Mira, yo honestamente creo que he tenido tres o cuatro personas que me han ayudado a ser tenista. O sea, que han sido claves en mi carrera. Hombre, obviamente la familia, etcétera, pero hablo a nivel profesional. Uno fue Mariano Peinado, que fue el que me enseñó a jugar a tenis técnicamente, el ser un jugador más americano, jugar en pista rápida, restar delante, que fue fundamental para mí. Luego la siguiente figura es Javier Piles, por la combinación de trabajo diario, de lo que es el sacrificio, de una más, de ser constante. A mí eso me lo enseñó Javi Pires porque, no, como decía, era muy impulsivo. Y luego tuve la suerte también de tener a Francisco Fogués, que a nivel táctico era un jugador, no un jugador, era un entrenador, porque entrenó conmigo, muy estudioso, bueno, que me enseñó mucho tácticamente, sobre todo al final de mi carrera, a, a poder evolucionar tenísticamente. Y luego, pues bueno, yo tuve a Miguel Maeso, que a nivel de preparación física en pista también me enseñó mucho, y también lo tuve muy tarde. Y Ramón Punzano, que era un fisio que me alargó la carrera 2 años. Yo tenía muchos Fíjate. problemas de tendón de Aquiles y este fisio para mí fue fundamental, ¿no? Para poder bueno, mejor no, porque ya era top 10, pero sí que estar 2 años más a un nivel muy alto, sí. ¿En qué momento de tu carrera tú te diste cuenta de que podías hacer algo importante en el tenis? No sé si hay un momento clave, un torneo, una situación, una semana, donde tú dices, uy, aquí puede haber algo más de lo que yo pensaba. Yo creo que en US Open del 2007. Yo era un jugador que estaba top 20, top 15, pero me costaba, no pensaba que podría pasar esa barrera de ser un top 10 consolidado. ¿Vale? O sea, cuando estoy hablando ya yo ya era profesional, top 100, pero esa etapa de ser top 10 yo no me la esperaba. Y me acuerdo ese US Open que gané a Nalbandián, creo que fue, y luego jugaba contra Rafa y acabé ganando en un partido por la noche y ahí, ostras, y dije, ostras, soy bueno. O sea, soy bueno. Me veo bueno para ser top 10. Y luego hice semifinales y a la semana siguiente gané Tokio y me pude clasificar para mi primer máster en Shanghái, que ya hice final. Pero ese torneo, o sea, ese US Open en 2007, ¿fue 2007? Sí, 2007 fue mi consolidación al top 10, ¿no? ¿Y pasó algo en concreto para que se produjera ese clic o cómo se produjo eso? No hubo nada en concreto, pero sí que es cierto que lo que te decía, que me gustaba mucho fijarme en los demás. O sea, me gustaba mucho fijarme en qué podía mejorar y bueno, no sé, no sabría decirte. A partir de ese momento empecé a apuntarme en notas, me acuerdo, me empecé a apuntar todo el tema de los partidos antes y después, en qué podía mejorar. Y bueno, lo tenía todo. Y desde el 2007 yo creo que hasta que me retiré tengo un book de todos los partidos cada día que jugué, que competí. Y me los releía, o si iba a competir con un jugador que había jugado en pista tierra hacía un año, pues me releía que había mejorado, que no. Me apuntaba al plan A, plan B. Claro, era, no sé, bueno, me interesaba eso y a mí eso me ayudó mucho a estar tranquilo y a conocer, a tener un conocimiento más amplio de mis rivales, por así decirlo. Yo creo que también el tema de mental fue importante en tu carrera, porque me acuerdo de leer a Javier Piles decir lo que te costaba creer en ti mismo, ¿no? Yo me acuerdo de esa frase tuya famosa, ¿no? Del soy el peor top 100 de la historia, ¿no? Que siempre se hablaba de ella, pero, joder, viendo cosas tuyas, por ejemplo, yo veo UMAG 2002, creo que tenías 20 años, si no recién Sí, sí. cumplidos. En ese torneo pasas la fase previa, te cargas a Nalbandián en primera ronda, que Nalbandián venía de hacer final en Wimbledon, Sí. a Guillermo Coria y pierdes en la final contra Carlos Moyá, un mega Carlos Moyá en aquella época, ¿no? Y luego ganas Bucarest. O sea que creo que mentalmente, tú ya desde antes te costaba un poquito, pero tú realmente mentalmente diste un paso adelante hace tiempo, ¿no? Sí, a ver, sí, porque yo era competitivo, o sea, yo competía bien. Y era de los que no entrenaba tan bien y competía muy bien. Y bueno,
pero sí me costaba, es que era negativo, era negativo. Pasa que una vez estaba en pista ya le perdía el miedo. Me acuerdo un partido en Roma con Andrea Gassi que claro, era mi ídolo y él era el número uno del mundo y jugar contra él para mí, imagínate, Claro. y empecé 6-0, 1-0 con un miedo atroz de decir, es que me va a ganar 6-0, 6-0, era algo obsesivo. Y ya dices, bueno, gané el primer juego y te la vas creyendo, ¿no? Y luego tuve la capacidad de competir y gané 7-5 el tercero ese partido. Así que una vez estaba en pista, Ujú. pues bueno, lo encaraba mejor, como que ya me tenía más fe en mí mismo, pero fuera de pista, ostras, el discurso no me hablaba muy bien. Y bueno, eso yo imagino que es madurez y no pasa nada, es que es la verdad, era así. ¿Pero es algo, te persiguió hasta el final de tu carrera o hubo un momento en tu carrera donde No, tú... no, al final no. Al final, no, ya te digo que yo cuando me consolidé en el top 10 en 2007, yo ya en 2010, yo ya era un jugador muy, bueno, con mucha confianza en mí mismo. Obviamente, entre ciertas dudas en ciertos momentos, pero ya me consideraba Sí. que si estaba bien con muchos jugadores podía perder, pero que si hacía las cosas bien, pues mi nivel era ese. Obviamente yo cuando jugaba con el Big Three, pues bueno, sabía que tenía que jugar a un gran nivel de tenis muy alto, empezar muy bien, porque sabía que si jugaba con Djokovic o con Roger o con Rafa, yo sabía que si ellos estaban bien ese día, aunque yo estuviera en el mejor día de mi vida, lo más seguro es que perdiera. Pero bueno, buscaba eso, a ver si podían dudar en ciertos momentos y poder ganar, y poder aprovecharlo. ¿A ti quién te imponía más del Victory a la hora de enfrentarte a ellos? Uf, a mí, a ver, Rafa en tierra me imponía mucho. ¿Sí? Mucho sí, porque ostras, no veía por dónde hacerle daño. Oye, pero tú En le la pi- ganaste en Monte Carlo, ¿eh? Sí, le gané, no, ya te digo, que yo lo que buscaba era empezar muy bien y a ver si tenía ciertas dudas, o si la pista era rápida, claro, me tenía más confianza, le podía hacer más daño, pero ostras, pero igualmente cuando él estaba, es que Rafa era muy bueno, y sobre todo en momentos importantes siempre pensaba, ostras, es que ahora es cuando mejor va a jugar, y es que lo hacía, es que era algo acojonante lo de Rafa, que cuando era un modo supervivencia que tenía que zafar o que meter ese punto de pelota al límite, que no estaba jugando bien y de repente siempre lo tenías que rematar 3 veces. Era algo muy sorprendente. A mí a nivel mental, para mí Rafa ha sido el mejor que yo he visto de la historia. Y luego, bueno, a ver, Roger también, nunca le pude ganar, porque Roger me cambiaba ritmos y me era difícil jugar con él, me era complicado. Pero bueno, yo creo que Rafa en tierra y Roger imponía. Roger tenía una aura un poco que dices, sobre todo en escenarios, ostras, de jugar una final de un Master, de unas finals, claro, te imponía, sí, 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 sí. En ese partido, porque fue tu primera gran final, si no recuerdo mal. Me Uh-huh. refiero de un torneo grande, 2007, Copa de Maestros, tu primera Copa de Maestros además, enfrentarte a Roger Federer. Ostras, yo imagino que estarías nerviosísimo, ¿no? Estaba muy nervioso, sí, 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 sí que estaba. A ver, pero bueno, yo tenía la capacidad yo por ejemplo necesitaba dormir antes de los partidos. Eso de la siesta para mí era fundamental, siempre lo hacía. Comía, luego me relajaba una horita y pues tenía esa capacidad para dormir. Y yo con Roger también lo vi, o sea, nunca tuve ese problema. Lo que pasa es que una vez en pista, claro, estás nervioso porque al final te sigue mucha gente y a veces sin querer pues piensas un poco, claro, eres joven, la gente que te está siguiendo y no quieres defraudar y claro, en vez del pensamiento no se va a lo que tienes que hacer para competir al máximo nivel, se te va un poco más afuera. Pero bueno, sí, fue un gran torneo. Tenísticamente yo creo que ha sido de los mejores torneos que he jugado, sí. Yo me acuerdo, tengo personalmente, tengo un partido tuyo metido en la cabeza, tío, que es increíble, no se me va a olvidar en la vida. Me acuerdo de levantarme muy temprano en esa Copa de ¿Eh? Maestros 2007, en las semifinales que jugaste con Andy Roddick, y me Rodis. acuerdo que le hiciste un partidazo. Me acuerdo, dijo Roddick después, dice, por muy fuerte que le sacara, la pelota volvía, era como si hubiera una pared de ladrillo al otro lado. Te salió todo, aquel día 6-1, 6-3 le metiste, ¿eh? Sí, sí, es que venía con mucha confianza. Aparte, también había ganado a Rafa, a Gasquet, a Djokovic, o sea, es que venía muy bien. Y Djokovic era un jugador que era un jugadorazo, pero a mí su juego me venía bien. ¿Sí? Sí, porque mi mejor golpe era el resto. Entonces, desde el fondo de la pista,
no me hacía tanto daño. Y si yo conseguía restarle, ostras, me sentía superior desde el fondo de la pista. Obviamente, claro que he perdido veces con él. Yo creo que he ganado más que he perdido, no lo sé, pero sí, me tenía confianza. Sí, el tipo, ostras, también era de mi edad. Era un tipo que a mí, hostia, me caía muy bien. Ostras, le tenía mucha admiración. En pista no tenía, ahí yo ya tenía, pero le tenía admiración. Incluso cuando él se retiró en US Open, me acuerdo, contra Del Potro, me acuerdo que yo ahí, ostras, aún no hablaba muy bien inglés y me acojoné y quería decirle, ostras, gracias bueno, porque era muy luchador, él era competitivo y siempre se dejaba la vida. Andy Roddick era un jugador que para mí ha sido infravalorado tenísticamente. Te lo digo sinceramente, no puedo conseguir Wimbledon porque Roger pues quitó a muchos jugadores no poder conseguir Grand Slams, pero ostras, yo la miraba porque siempre luchaba hasta la última bola y ostras, me gustaba él y Hewitt. A nivel de un poco de mi edad, para mí eran referentes, ¿no? Me fijaba mucho en ellos. Sí. Bueno, Roddick se te daba bien, ¿eh? Le ganaste hasta en Wimbledon. En uno le gané un año, sí, es verdad, en la central, sí. Madre mía, cuidado, ¿eh? Quiero hablar contigo de la final de Roland Garros 2013. Tu primera final de Grand Slam. Bueno, enfrentarte a Rafa. Tú me hablabas antes de la dificultad de enfrentarte a Rafa Nadal en tierra. Yo no quiero ya ni imaginarme lo que tiene que ser encima en la Felicia Trier en una final de Roland Garros, ¿no? Sí, ahí sí que estaba nervioso, de verdad. Sí. Y mira, yo he habido dos escenarios que más nervioso he estado, que es una en la final de Roland Garros contra Rafa, que ya te lo explicaré, y la otra en la final de Copa Davis en Sevilla con Juan Martín del Potro, que me acuerdo que entré en pista, claro, y no sé si habían 20.000 o 23.000 espectadores, y pensé, me acuerdo, es que tuve miedo escénico de decir, ostras, aquí solo estamos Juan Martín y yo, o sea, aquí solo va a sobrevivir uno, ¿sabes? O sea, y es el que pierda, 20.000, o muchos de ellos, 20.000 no, porque había aficionados argentinos, pero sí que sentí la presión. Y con Rafa también, claro, porque Rafa tenía esa experiencia y aparte el día estaba nublado. No jugué una buena final. Honestamente, ahí, ¿sabes qué? Eché de menos. No culpabilizo a nadie, porque al final, oye, yo hice lo que pude y mi equipo espectacular. O sea, Javi Piles, y hoy vamos al fin del mundo, lo que se sacrificó por mí. Javi hizo cosas de familia. Pero sí que eché de menos a alguien que hubiera jugado una final como esa, ¿sabes? Yo luego cuando acabé con Javier Piles estuve bueno, ya empecé con X entrenador, tal, pero sí que pensé en un momento dado de estar con Sergi Bruguera, Juan Carlos Ferrero se acaba de dejar el tenis, tenía ciertas dudas de poder contratarles y si algo me arrepiento de mi carrera tenística es no haber contratado a Sergi Bruguera en ese momento, o bueno, o a un jugador top, Carlos Moyá o Juan Carlos Ferrero, sí. En el día de la final, el día previo, ¿cómo gestionasteis ese momento? Porque claro, tú me hablas de quizás, yo intuyo que va más por el aspecto de cómo afrontar mentalmente o emocionalmente esa final, ¿no? Imagino que el día antes, ¿qué hicisteis? ¿Qué recuerdos Sí, tienes? bueno, no, es que no, nos faltó experiencia a todos. Esa es la palabra. Es que ahora lo pienso y no, es que no, faltó, no había esa experiencia y no supimos dar más nadie. Ya está. Si tú pudieras volver atrás y volver a jugar esa final, ¿qué cambiarías? Hombre, cambiaría, por ejemplo, pues tener un segundo entrenador. Lo que te he dicho, de tener a un jugador que es jugador o Sergi o alguien que, o sea, es que me entendiera en ese momento, ¿no? Oye, te entiendo que tengas miedo. Simplemente eso, o sea, entiendo que tengas miedo, vamos a hacer esto y esto y estoy aquí, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, es Sí, sí. un feeling. Y poco más, a ver, no, era eso, o sea, el tener que Javi, bueno, o que yo tuviera eso, un referente, ¿no? Junto con Javi, por supuesto. Sí. Y decían siempre los rivales de Rafa que cuando estaban a punto de salir a la Felicia 3, cuando empezaban a dar a pegar esos saltitos, que si empezaba a correr, que como que te ganaba antes de salir a jugar. Tú, en ese momento, antes de salir a la Felicia 3, tenías al lado a Rafa a la final. ¿Qué te entraba, qué sentías en la cabeza?
Bueno, no por eso. A mí eso, yo ya sé, es que yo ya conozco a Rafa, claro, lo conocía hace muchos años, ¿no? Ya sabía que iba a entrar como un toro. Yo lo que intentaba es entrar también igual que él. Entonces, no, lo que tenía es eso, ese miedo de decir, ostras, a ver cómo empiezo. La pista, yo pensaba, la pista está lenta, no, es importante que empiece sacando y ganando el saque y que le pueda hacer daño, ¿no? Con mis golpes. Pero, ostras, Rafa también estaba muy bien ahí, ¿eh? Rafa ganó un partido en semifinales, me acuerdo contra Novak Djokovic al límite y ese partido le estaba muy, bueno, estaba bien de ritmo y fue muy superior. Es que tampoco, aunque hubiera entrado mentalmente perfecto, ese partido no lo hubiera ganado. O sea, también te soy claro, no lo hubiera ganado nunca porque Rafa estaba muy bien, la pista estaba lenta, había llovido y tal, y Rafa es mejor que yo. No pasa nada, pero sí que me duele, no me duele nada porque yo vivo muy tranquilo y no tal, pero sí que eso, el hecho de haber entrado mejor, sin tanto respeto a jugar una final de Grand Slam. Pues es que en esa época era jodidísimo ganar un Gran Slam, ¿eh? De hecho, tu final contra Rafa, tú tuviste otras 4 semifinales, 3 de ellas contra Djokovic y una con Murray. Si hubieras pasado la final, eran 3 Murray y otro Djokovic, Federer. Que era muy difícil ganar un Gran Slam en tu época, ¿eh? Era difícil, sí. Bueno, pero cada época tiene lo suyo, José. No. Honestamente no lo pienso mucho, porque a mí ellos me hicieron mejores, ¿eh? O sea, a mí, Rafa, tenerlo cerca y ver esa ambición, ostras, yo mejoré mucho gracias a ellos. Y ganar, y yo he visto a Rafa ganar Roland Garros y irse a la cama pronto a dormir porque quería ganar Queens a la semana siguiente. Yo eso lo he visto, y ganó Queens. Claro, y a mí eso me dijo, hostia, no vale solo ganar, es que claro, yo jugaba torneos menores, pues me iba, yo qué sé, a Buenos Aires y luego jugaba a Acapulco y decía, yo como Rafa, yo acababa en Buenos Aires y yo quiero ganar Acapulco. Y si vengo a Acapulco, quiero ir a Indian Wells y quiero, ¿sabes? Y eso me lo enseñaron ellos, ¿sabes? Antes, yo qué sé, yo entrené muchos años con Marat, que era un puto fenómeno, era un fenómeno, o sea, un tipazo. O sea, un tipazo y un tío, hostia, que le tengo mucho cariño porque me ayudó mucho pero eran más, bueno, eran más diferentes, no tenían esa ambición de ganar semana tras semana, ¿sabes? Era otro ritmo, sí, era diferente. Con A ver, Safi- no con- quiero decir que Mara no fuera profesional, que lo era y mucho. Era un grandísimo trabajador, ¿eh? O sea, físicamente era una bestia. Ya, ya. Pero bueno, pero es que lo de Rafa era otro mundo, es que era otra época. O sea, cuando vinieron Rafa, luego Djokovic y Roger, yo creo que también, ostras, estos estaban muy centrados, pero mucho. Andy también, Andy Murray. Sí, sí. Con Safin tienes que tener alguna anécdota porque con los personajes que es ese hombre. Marat es buen tipo, sí. Hostia, buena persona. Mira, yo de Marat y de Carlos Moya tengo dos anécdotas muy buenas. Ya no hablo a nivel de lo que queramos escuchar, ¿no? Sino que yo era junior y no sé si te acuerdas que antes las qualis de los torneos ATP, estábamos en Hamburgo, claro, las qualis no pagaban hotel, entonces solo pagaban a los que jugaban en el Mendro, en la fase final. Entonces, claro, yo había entrenado con Marat, pero muy poco tiempo, ¿no? Y Javier Piles lo conocía lo conocía bastante más que yo. Entonces a él le daban dos habitaciones y entonces le dijo, oye Marat, ¿qué te parece si... bueno, no, me acuerdo que Marat preguntó, bueno, ¿y el hotel dónde os quedáis? Y dice, bueno, nos quedamos aquí porque es más barato, porque el hotel oficial es muy caro, tal. Y dice, no, yo tengo dos habitaciones, que el chavalín se quede conmigo. Y yo soy 2 años menos que él. Y él tenía una suite y ostras, y digo, ostras, y que Javi, que Marat nos invita y te quedas tú con él. Y yo me acuerdo de toda la vida y me quedé en la habitación, me pagó la habitación porque él se la daban, a él a Javier Piles, y sin tener tanta confianza. Luego sí que tuve más confianza con él porque ya gracias a temporadas juntos en Valencia. Y Carlos Moya me hizo el favor en Sydney del tema del dobles, que al final no entramos, pero me acuerdo de toda la vida que era, bueno, yo con Carlos había jugado a la final de UMAC, pero no lo conocía tanto. Entonces ese año, en enero, claro, yo había perdido en la quali y tenía que jugar, bueno, tenía que quedarme esa semana y tenía que pagar 3 o 4 noches de habitación. Y entonces Javi Pires le preguntó si le importaría jugar el doble, aunque fuera un partido, porque para tener las habitaciones pagadas tal, y Carlos Moya enseguida dijo que sí, que él se jugaba a ganar el torneo, que
que yo luego sé lo que es ese agotamiento físico. Y ostras, eso es un acto de solidaridad acojonante. O sea, yo es que esas cosas ostras, les doy mucho valor, igual que con Juan Carlos Ferrero cuando iba a entrenar en Villena y me acogían. Ostras, bueno, eso son historias que no son, pues, si te vas de fiesta o cosas que ya pudimos haber hecho de jóvenes, Claro. pero bueno, que yo pongo en valor, ¿no? De la clase de personas que son, ¿no? Con lo que eran, porque ya habían sido números unos del mundo, tanto Marat como Carlos Moyá, como Juan Carlos Ferrero. Oye, yo sé que es difícil comparar épocas, ¿vale? Pero intentando traerte un poco al actual, ¿vale? En tu prime, no sé si visualizas cuándo fue tu prime, pero en tu prime, en tu mejor nivel, ¿tú habrías ganado a Alcaraz y Sinner en Grand No, Slam? no, imposible. ¿No? No, qué va. No, olvídate, José. Me sorprende, ¿eh? No, esto aparte lo he hablado yo, esto. ¿Sí? Juan Carlos Ferrero incluso lo leí esto, lo vimos. Me alegro de, oye, yo puedo ir con tres fenómenos, pero es que todo ha evolucionado, José, mucho. O sea, todo evoluciona, las raquetas, físicamente. ¿Tú has visto a Carlos cómo está? O sea, ¿tú has visto a Sinner cómo se mueven, la velocidad de pelota, el impacto? Yo cuando veo a Carlos y a Gianni jugar, el impacto de pelota me explota la cabeza. Me explota la cabeza. O sea, no, eso es algo... Uf, no, olvídate. Me dices otros jugadores, bueno, ya podemos discutirlo. Pero Yannick y Carlos, nada, lejos de hacerles un set, lejos. Ostras, me sorprende. Mira que la gente muchas veces compara porque dicen, joder, ¿cuánto se lesiona Carlos? ¿Cuánto tal? Vale, es que ahora se juega a un ritmo que a lo mejor, aunque antes también se jugaba rápido, No, pero antes también te lesionabas. Yo en eso tampoco creo que tanto, pero eso no ha evolucionado. O sea, en eso está bien. La gente se lesionaba, pasa que no nos acordamos. Fíjate, Rafa, cuántas veces se lesionó y volvió. Wandy con la espalda o tal. Eso no tanto. Se lesiona porque juegan más partidos que los demás, por eso se lesiona. claro. Claro, lógico. ¿Tú coincidiste con Carlos en algún momento cuando él empezaba o algo? No. Yo cuando me retiré, Carlos empezaba a jugar Challengers, no, incluso, sí, Challengers. Pero empezaba y aún no ¿Te acuerdas? con él porque alguna vez iba en pandemia, pues iba a la academia de ellos. Yo tengo mucha relación con Juan Carlos y hablábamos mucho de Carlos. Ya conocía a Carlos. Carlos entrenó conmigo cuando él tenía 14 años. ¿Y cómo fue ese entreno? No, fue acojonante. Yo flipé, la verdad. Su representante, Albert Molina, bueno, es mi Tuyo. representante toda la vida. Yo empecé con Carlos Costa, que era el de Rafa, Feliciano López y yo, y luego Carlos Costa, claro, salió Rafa y claro, nos dijo, oye, chavales, aquí os dejo. No fue así porque lo queremos mucho a Carlos y bueno, y luego vino Albert Molina, entonces yo empecé con Albert Molina. Y empezó así, Albert, en IMG. Fíjate. Y fíjate, sí, no, es verdad que tengo mucho cariño de la familia y bueno, estoy en contacto diario con él. Entonces me dijo, tengo un chaval joven que juega muy bien, te lo llevo a Javia, yo ya hacía pretemporada en Javia. Y entonces yo era muy exigente, ¿eh? Yo ostras, entrenando o sea, no quería perder el tiempo con jugadores de menos nivel. Entonces le dije, Albert, no me hagas perder el tiempo, ¿eh? O sea, un chaval de 14 años, muy bueno tiene que ser. Dice que no, joder, hazme un favor, de verdad, tal. Y total, que vino. Y chaval, un 10, o sea, buena gente, así, muy humilde. Y empezamos a jugar y eso que empecé a jugar en pista rápida y yo le apretaba, pero él movía la mano, tú te das cuenta cuando un jugador, claro, más joven, cuando tú le aprietas o juegas plano, la pelota como que le penetra, ¿no? Y no tiene esa capacidad para acelerar. Ostras, él no, él cuando más le apretaba, más rápido movía la mano. Ya me quedé sorprendido. Entrenamos y luego, venga, un tiebreak a 10. Y bueno, gané 10-8 yo, pero es que lo recuerdo, me iba ganando él, o sea, yo estaba medio enfadado y yo creo que Carlos se dijo, hostia, no puedo ganarle a David, macho, ¿En serio? Joder. te lo juro que fue así. O sea, es que esto fue así, es que fue como tal como lo explico, sí, sí. ¿Y lo habéis hablado ya de mayor? No sé qué te digo. Sí. Cuando Copa Davis que ha venido y tal. Sí, él ya esta historia ya le he contado Joder, mucho. Y él lo sabe, antes de que lo contara yo a los medios que te lo estoy contando a ti, claro, esto ya lo habíamos hablado, sí. qué bueno. Oye,
¿Cuál dirías tú que es el torneo que para ti fue más especial como tenista, donde tú te sentiste de 10? No sé si por ahí está París con este Master 1000 que ganaste allí con 30 años. A ver, París-Bercy fue fundamental para mí porque con todo lo que había conseguido, no tener un Master 1000 me dolía, ¿vale? Entonces, ostras, eso sí que era importante para mí. No sé, a ver, no sabría decirte uno. Yo como 500, para mí Barcelona, el Godó era muy especial, nunca lo pude ganar, hice 4 finales con Rafa, pero era el torneo que quería ganar, honestamente, y luego a mí me gustaba mucho jugar Wimbledon, ¿eh? O sea, no era la superficie que mejor se me daba, yo hice cuartos de final, pero es verdad que como torneo me encantaba. Aparte, dormíamos en una casa, alquilábamos una casa que era diferente, no estabas en un hotel, y, y me acuerdo que compartía mucho con Feliciano López y el equipo, y eso me lo pasaba bien. Y Wimbledon, el Gran Slam de Wimbledon es, bueno, es un poco donde nace el tenis, prácticamente, ¿no? Así que me encantaba ese ambiente, sí. Me comentabas antes de los problemas en el tendón de Aquiles, ¿no? Que fue un poco lo que te lastró al final de tu carrera. No sé si te han quedado secuelas a nivel físico de tu etapa como tenista. Sí, sí, sí. A ver, yo cuando juego a tenis o a pádel 2 días seguidos no puedo. Por eso te hablaba de preparación física, ¿no? Yo me acuerdo que corría mucho, hacía mucha carrera continua cuando ya trabajaba mucho en pista y yo qué sé, hacía 10, 12 kilómetros y eso me mermó porque los últimos 5 años, 5 o 7 lo pasé muy mal. Bueno, no había un conocimiento, una investigación, era lo que había. Sí. Me gustaría hablar del día de tu despedida en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese día? Yo sé que es complicado tener la despedida perfecta de 10, ¿no? Que esto lo vimos con Rafa en Málaga, pero de tu despedida, ¿tú qué recuerdos tienes? A ver, yo creo que he sido el jugador con menos ranking de la historia y la mejor despedida del mundo, sin duda. Sin duda, y eso se lo debo mucho al torneo de Madrid. Se lo debo mucho a Gerard Tosovian, se lo debo mucho a Feliciano López y a todo su equipo. Lo que hicieron por mí, yo es algo que eso siempre lo llevo ahí, ¿eh? O sea, eso es acojonante. La pista central, jugar contra Zverev. Yo había ganado el primer partido mira, justamente con Roberto Bautista, que hoy ha anunciado que se Ujú. retira, que también tenía mucha confianza. Bueno, tengo mucha confianza con él. Y bueno, me emocionó mucho el último juego, el último punto, donde Sasha también pues animó al público. Y bueno, yo pensé que o sea, no puedo acabar con doble falta, ¿sabes? Me hubiera gustado por lo menos jugar un punto más. Joder. Bien, bien, estuvo, a ver, ahora con el tiempo le doy muchísimo más valor. En ese momento estaba agotado. Yo estaba agotado físicamente, los tendones, todo, estaba muy, muy agotado. Y luego, pues sí, sí, me quedo con eso, con lo que hizo el torneo de Madrid y con la gente que a esas horas, Ya. no sé si eran las 12 o la 1, estaba la pista llena. Entonces eso, ostras. Eh, Bueno, por lo menos dejas un pozo, ¿no? Que dices, bueno, en la vida eh, bueno, nacimos, vivimos y morimos, ¿no? Pero dejas algo, ¿no? Por lo menos dejar algo que la gente se lo ha pasado bien. Yo, cuando alguna persona me dice, o sea, es que a mí me lo he pasado viéndote jugar, tal, gente ya de nuestra yo, época, ¿no? yo también. Claro, los jóvenes no lo saben. O sea, dices, bueno, mira, qué bien, oye, he dejado algo, Sí, sí, sí. ¿sabes? He dejado un recuerdo en el tenis, porque al final las victorias, lo que has ganado, los años que has estado top ten, la gente no, ya eso no se acuerda tanto. Ya tengo un recuerdo de ti. Mira, te quiero enseñar una foto. A ver si Mm. te acuerdas de este momento. A ver, Ah, claro, esto fue bueno, el último día que me tu, hice ul- la foto con los periodistas. tu última rueda de prensa. Estoy ahí a tu Vale. lado. Hostia, sí, qué fuerte, sí, 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 sí. Estoy ahí a tu lado. Sí. Yo imagino que, a ver, te será muy difícil acordarte de aquella vez. ¿Tú te acuerdas de cuál fue la última pregunta que tú respondiste como profesional? Imposible, Ostras, ¿no? no, no me acuerdo. No, Te no. la hice yo, fíjate. ¿Verdad? Ostras, ¿qué pregunta fue? ¿Qué le dirías al David Ferrer que empezaba con 14 años? Ah, vale, vale. Fíjate, fíjate. La tenía ahí, te la quería mostrar porque al final. Mira, tú como has estado luego como director del Godó, también como entrenador. Tú como entrenador, ¿cómo te definirías? A ver, he estado poco como entrenador. He estado poco. He estado con Alexander Zverev, es verdad que me gusta. Eh, Volveré más pronto que tarde, seguro, porque es algo que me ilusiona. Y
Bueno, a mí me gusta mucho conocer al jugador. O sea, me gusta mucho qué inquietudes tiene. ¿Por qué? Con esto no quiero decir que quiera ser un cutilla, no, para sacar lo mejor de él. ¿Sabes? Para que tenga confianza conmigo. Luego en pista, dependiendo de cada jugador, de sus condiciones, me gusta entrenar. Yo siempre digo una anécdota con Alexander, con Zverev, que él hacía muchas horas en pista, le gustaba mucho hacer fijos y yo le aportaba los puntos. Y él me decía, ostras, pero si yo te ficho a ti para hacer horas y que hagamos tal, que tú lo hacías, y yo ya, pues que pues no me fiches, porque yo soy un jugador totalmente opuesto a tu juego. Tú tienes que jugar mucho más de saque red o saque y dos pelotas más. O sea, no. Tienes que ser mucho más agresivo. No quiero que hagas un control de pasar 20 bolas. Si hacemos eso, no. Coge otro entrenador. O sea, siempre se lo decía. Entonces, claro, por mucho que David Ferrer fuera un jugador que restara o que fuera constante de fondo, yo de entrenar no entreno como me entrenaba yo, ni mucho menos. Lejos, porque con el conocimiento que hay y con las cosas que puedo mejorar cara al jugador, o sea, sería no evolucionar, o sea, no sería un buen entrenador, creo. Pero bueno, eso sí, depende del jugador, sus características y sobre todo conocerlo, tener sus inquietudes a nivel personal, fuera de pista, pues bueno, para poder hablar con él, qué le gusta, si le gusta hablar más de tenis, menos, que, bueno, eso. Me comentas que te gustaría volver a entrenar. ¿Qué tipo de proyecto te gustaría más? ¿Uno tipo como por ejemplo lo que le pasó a Juan Carlos con Alcaraz, que coger un jugador joven que tiene buena pinta y llevarlo para arriba? ¿Uno más consolidado? No, me va bien las dos cosas. A ver, me gusta que sea joven, por supuesto, que tenga una proyección. Eso, por supuestísimo. Me da igual que tenga 14, 15, 17, que tenga 20 o 25 y esté en el circuito y vea que puedo ayudarle. No lo hago por un tema económico, lo hago porque voy quemando tapas. Eso es algo que siempre me ha gustado, para que yo tengo familia y he viajado mucho y ostras, sé lo que conlleva ser entrenador, porque al final también vives en una burbuja y es difícil salir de ella, entonces me da un poco de miedo porque yo al final cada cosa que hago soy un poco obsesivo. Entonces, ostras, tengo que separarlo bien, ¿sabes? Y bueno, ese es un problema mío. Es un problema mío. Entonces, bueno, he quemado ciertas etapas y sí que es algo que haré seguro. Tú tienes contrato con la federación hasta 2027, ¿no? Sí es. 2027. Y mira, tu nombre llegó a sonar mucho en la pasada Navidad como uno de los candidatos en Murcia a ser nuevo entrenador de Carlos Alcaraz. ¿Realmente fue así? ¿Te llegó algo a ti? No, de verdad que no. De verdad, no. Te sois completamente sincero. No. Yo estuve en contacto con el equipo de ciertas personas de Carlos, con Juan Carlos, pero un tema personal de bueno, lo que había pasado, etcétera. O sea, bueno, es que hacer una ruptura Ujú. tan emocional de tantos años, tal, pues duele por parte de ambas partes. Pero no, nunca en ningún momento me llegó una llamada de decir, oye, David, ¿quieres hablar o quieres ayudar? No, nada. Si a ti después de 2027 te llamase Carlitos y te dijera, David, quiero que seas uno de mis entrenadores, ¿tú qué le dirías? Bueno, es que no, a ver, José, no me gusta hablar de eso, porque primero que él tiene un equipo detrás, Samu, que lo hace súper bien, que está muy más que capacitado. También su hermano creo que también le está ayudando, ¿no? Por semanas. Entonces, hablar de cosas que no han pasado, de qué tal, yo qué sé, no sé, no me quiero postular en ese aspecto. Respeto mucho a Carlos, su equipo de trabajo y no, es que no. Las cosas que no sabes que van a pasar, no, es mejor no decirlas. No Tú, y tú ahora como capitán, bueno, tienes un papelón tremendo porque vaya como están los jóvenes en España, ¿eh? Con la Andaluce, con Mérida, con Jodar. Vas a tener complicado para elegir para la Copa Davis, ¿eh? Sí, pero me gusta. O sea, estoy ilusionado, José, Hombre, con Rafa, con Martín, cada un paso adelante, con Dani Mérida, que mira, Dani Mérida era un jugador que no se le tenía tan visto y yo veía su evolución, porque al final sigo a todos y ostras, el tipo, aparte de que quiere, que es competitivo, es ganador, le corre la pelota y él va haciendo, ¿no? Va haciendo, nadie se acuerda un poco, siempre se acuerda de Martín o Rafa, porque son los jóvenes, ¿no? Que han irrumpido desde muy pequeños siempre. Y bueno, ¿sabes? Son jugadores que cara al futuro
tendrán buenos momentos en el tenis. Entonces, ojalá puedan estar capacitados y preparados para estar en la Copa Davis, porque me gusta traer a jugadores jóvenes y en ese aspecto pues tendrán sus posibilidades. También ahora, justamente he ganado segunda ronda Pablo Llamas, que también ha Ujú. tenido muchas lesiones y poco a poco va cogiendo pues bueno, el ranking que toca, ¿no? Porque es un jugador que también tiene cosas buenas. ¿Cómo ves tú a Rafa Jódar? Porque la gente está encantadísima con la irrupción vamos, de tan pocos partidos, todo lo que está haciendo Rafa, parece que tiene algo especial, ¿no? Sí, a ver, yo ya lo conocía de ver el estuvo de sparring en la Copa Davis hace 2 o 3 años, que había ganado US Open y estuvo con nosotros y ya nos sorprendió para bien. ¿Eh? O sea, ya era un jugador que su proyección iba hacia arriba y sabías que iba a ser profesional seguro. Y bueno, no, me alegro mucho, sobre todo, yo creo que le ha venido bien el hecho de estar en Estados Unidos, ver otras culturas, trabajar un poco el sistema americano, esa evolución mental, ¿no? De no solo estar en casa trabajando, ¿no? Y ver más allá. Y yo creo que él lo ha hecho mucho más. Él ya era alguien maduro, muy bien asentado mentalmente, pero ostras, es que lo veo muy bien. Me alegro mucho porque eh, también, como digo, ¿no? Como Carlos, que son buena gente, independientemente de lo buenos que sean tenísticamente, él y Martín, ostras, son gente que quiere aprender, son humildes, ese tipo de jugador que dices, qué gusto da trabajar con ellos, ¿no? Qué bueno. Pues David, te quiero dar las gracias porque de verdad siempre que coincido contigo, vamos, me has tratado genial y yo siempre estaré encantado. Ha sido genial rememorar un poquito lo que ha sido tu carrera, tu pasado y encantado de haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias y nos vemos prontito, ¿vale? Seguro. Muchas gracias. Un abrazo.